Hola y bienvenido a este nuevo tutorial de Arduino 1 en el cual te voy a enseñar la programación estructural del lenguaje C, lenguaje patrón en el que se basa la programación de la placa del Arduino 1. Para dicho tutorial no voy a indicar ningún IDE específico, aunque utilizaré el IDE que viene incluido en el Arduino 1. No me voy a enrollar en conceptos básicos como editor, compilador, enlazador, ejecución, etcétera, etcétera. Y ni veremos otros editores específicos de C, sino que veremos directamente lo que necesitamos aprender para poder crear programas ejecutables en nuestro Arduino 1, con el propio IDE que instalamos en nuestro primer vídeo. Un identificador es el nombre que asignaremos a una variable. Es decir, es el nombre que pondremos a una función o al contenido de una zona de la memoria RAM del ordenador. Para crear el nombre podemos utilizar letras mayúsculas o minúsculas de la A a la Z, caracteres underscore o dígitos de 0 a 9. No se puede empezar el identificador con otros caracteres que esté fuera de esta regla. En cuanto a las palabras reservadas, C reserva 32 palabras claves necesarias del lenguaje, por lo que únicamente se utilizarán para cada función específica en las que están reservadas, por lo que no se deben utilizar en los identificadores. Los comentarios pueden ser en una línea o de varias líneas. Todo lo que esté en comentario con los signos correctos no se tendrá en cuenta por el IDE de Arduino. Como ya he mencionado, una variable es la reserva de memoria RAM que se hace desde el programa para un cierto identificador, por lo que es obligatorio declarar una variable antes de usarla. De esa forma reservamos el espacio necesario para que nuestro programa pueda funcionar. En nuestro caso lo reservamos en la memoria del procesador Atmega del Arduino 1. Para declarar la variable, primero tenemos que hacer referencia al tipo de dato que va a contener y a continuación ponerle el identificador que vamos a asignar. Por último, se termina la instrucción con punto y coma. Arduino 1 maneja fundamentalmente 5 tipos de variables, que son el byte, el integer, el float, el long y el array, aunque el lenguaje C utiliza muchos más. Las variables se suelen declarar antes del primer bloque setup, para que tengan un ámbito global y todo el programa pueda disponer de ellas. Sin embargo, es posible asignarla en un bloque específico que solo tendrá alcance de local para dicho bloque. Cada variable ocupa un espacio de memoria de acuerdo al valor que la asignemos. Los valores por defecto que pueden ocupar los tipos de datos son los que puedes ver en pantalla. Estos valores por defecto serán los máximos cuando no asignemos valor a cada variable. Por ejemplo, una variable byte puede ocupar un valor numérico de 8 bits, sin decimales, teniendo un rango de 0 a 255. Si declaramos una variable byte y no le asignamos valor, reservará en la memoria del Arduino 1 una cantidad de 8 bits. Una variable integer reserva 16 bits sin decimales en un rango de valores comprendidos entre los 32.767 y los menos 32.768. En el ejemplo, si la variable número 2 tuviera un valor de 2, daría un error de compilación, ya que sobrepasaría el valor del rango del tipo integer. Los siguientes tipos de variables son el long y el float, de 32 bits cada uno, pero con la diferencia de que el long permite un rango de números enteros de 2.147.483.647 hasta los menos 2.147.483.648, mientras que los float tienen un rango de 3,40 elevado a la 38 y menos 3,40 elevado a las 38. Nos queda ver el tipo array, que es un conjunto de valores que se pueden utilizar indexando un valor a un índice. El número 0 es el primer valor contenido dentro del array, el número 1 el segundo, el 2 el tercero, etcétera, etcétera. Se puede operar con los valores de las variables directamente cuando son números e inversamente mediante funciones cuando son otro tipo de datos. Además, según el tipo de datos que utilizamos, devolverá un resultado diferente. Por ejemplo, si utilizamos un tipo íntegre que utiliza valores enteros, el resultado de dividir 11 entre 2 no va a dar el valor exacto de 5,5, ya que el tipo entero no lo permite. Además, si se realizan operaciones con datos diferentes, el resultado será otra operación del mismo tipo de dato de mayor capacidad de reacción que tenga. Por ejemplo, imagina que multiplicamos un tipo integer con otro float. El resultado tendrá que ser un tipo float, porque hemos sobrepasado la capacidad del tipo integer. Es muy importante tener esto en cuenta a la hora de reservar memoria y poder ejecutar correctamente el programa.
es decir, cada oveja con su pareja y cada dato con su tipo de dato. El ADMECA, como cualquier otro procesador, es capaz de realizar funciones matemáticas básicas como suma, resta, división, multiplicación, además de asignaciones compuestas o funciones de incremento y decremento en C. Pero además también maneja funciones de comparación y asignación, así como funciones lógicas que devuelven un verdadero o un falso, dependiendo del operador. Una constante es un tipo de variable cuyo valor es fijo, es decir, no se puede modificar ya que tiene integrado dicho valor en la memoria ROM del procesador. Existen muchas constantes que utiliza Arduino Uno y que se pueden interpretar como funciones del lenguaje C. A continuación voy a indicar las más usadas en Arduino Uno. Las condiciones son instrucciones del tipo sí, no o verdadero y falso, que dependiendo de la condición ejecutará una instrucción u otra. Utilizan la instrucción if y entre paréntesis el tipo de condición. Una vez, entre llaves, el contenido de la condición, siempre que sea correcto lo que hay entre paréntesis. En el ejemplo, cuando como el valor de variable 1 es igual al de la variable 2, entonces se ejecutará el contenido de las llaves, ya que es un true. Utilizando el comando else podemos establecer otra condición para el caso de que la primera condición sea falsa. Es decir, en el ejemplo, si número 1 no es igual a número 2, se ejecutará el bloque de else. Se pueden anidar varios if y else mediante la instrucción else if para anidarlo dentro de otro condicional. En el ejemplo, si la primera condición no se ejecuta, carga el siguiente condicional, else if, y si este no se cumple, pasa a la alternativa else. Las constantes de high y low hacen referencia a los niveles de salida altos y bajos y se utilizan para la lectura o la escritura digital del Arduino Uno. Alto se define como en la lógica de nivel 1, ohm o 5 voltios, mientras que bajo es lógica o nivel 0, u off o 0 voltios. Las constantes input y output, la primera designa a un puerto como entrada y la segunda como salida. Se utiliza junto a otras instrucciones como pinMode para asignar los estados de los puertos de la placa de Arduino. La declaración for se utiliza para repetir un bloque de sentencias encerradas entre llaves un determinado número de veces. En el siguiente programa ves cómo declaramos dentro de un bucle for una variable local del tipo entero y después le asignamos una condición, para por último asignarle un fin. Entre llaves, el código a ejecutar que se ejecutará tantas veces hasta que la condición se cumpla, es decir, que la variable local i sea menor de 20. Esto significa que se activará el puerto 13 como salida y entrada consecutivamente a intervalos de medio segundo hasta que se alcance la condición del bucle en 20 repeticiones. El bucle while es un bucle de ejecución continuo mientras que se cumpla la condición. La diferencia está en que no hace falta poner la condición final como en el anterior, sino que se pone hasta que se dé la condición. En el ejemplo, el bucle es infinito y mantendrá el puerto 13 como salida porque no hemos designado ninguna condición extra. El bucle do-while funciona de la misma manera que el bucle while, con la salvedad de que la condición se prueba al final del bucle, por lo que el bucle siempre se ejecutará al menos una vez. En el ejemplo, mientras la variable i valga menos de 10, el puerto 13 estará asignado como salida. Observa que existe un anidamiento de estructuras. Para que funcione el bucle while, corrige el error que he puesto yo y en vez de un igual, pone un signo de menor. El pinMode se utilizará siempre dentro del setup y servirá para configurar un puerto del Arduino, llamado pin, como entrada o salida mediante input u output. Por defecto, los puertos del Arduino están designados como entradas. Desde el punto de vista eléctrico, su estado de entrada es de alta impedancia, con una resistencia interna de 20 kiloohmios. Para activar dicha resistencia interna se necesita la instrucción digital write en la configuración mostrada, para activar el puerto en cuestión y asignarle un valor digital alto o bajo. Estas dos instrucciones juntas nos proporcionan acceso a los puertos para poder usarlos en nuestros proyectos electrónicos. Cuando el pinMode está configurado como salida, dicho puerto proporciona 40 mA de corriente continua. Por último, digitalRef lee el valor de un pin, definido como digital, dando un resultado height alto o low bajo. El pin se puede especificar ya sea como una variable o una constante, 0 a 13, que son los números de puerto que tiene el Arduino.
Bueno, voy a dejarlo por aquí para no sobresaturar el vídeo. Hemos visto los conceptos necesarios como para programar nuestros propios programas de manera rápida y sencilla, sin complicarnos demasiado, dejando para otros vídeos el resto de instrucciones que utilizará Arduino. Espero que te haya servido este vídeo y muchos otros que hay en mi canal de YouTube. No olvides suscribirte y muchas gracias por la visita.